En este tutorial de Python, aprenderá todo lo que necesita saber para comenzar a programar en Python. Si desea aprender programación en Python para ciencia de datos, aprendizaje automático o desarrollo web, este tutorial de Python es el lugar perfecto para aprender Python. No necesita ningún conocimiento previo en Python o programación en general. Te voy a enseñar todo desde cero. Soy Mas Shamedani y he enseñado a millones de personas a codificar a través de este canal. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte a medida que subo nuevos videos cada semana. Ahora, entremos y comencemos. Muy bien, antes de comenzar, déjame darte algunas ideas sobre lo que puedes hacer con Python. Esa es una pregunta muy común. Python es un lenguaje de programación multipropósito, por lo que puede usarlo para una variedad de tareas diferentes. Puede usar Python para el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. De hecho, Python es el lenguaje número uno para proyectos de aprendizaje automático y ciencia de datos. Python también es muy popular en el desarrollo web. Y usando Python y un framework llamado Django, puedes construir sitios web increíbles. Aquí hay 5 sitios web con Python y Django: YouTube, Instagram, Spotify, Dropbox y Pinterest. También puede usar Python en la automatización. Con Python, puede ahorrar tiempo y aumentar su productividad automatizando tareas repetitivas. Entonces, ¿por qué estás aprendiendo Python? ¿Lo está aprendiendo para la automatización, la ciencia de datos o el desarrollo web? Házmelo saber en la sección de comentarios a continuación. De acuerdo, lo primero que quiero que hagas es dirigirte a python.org para descargar la última versión de Python. Así que vaya a descargas y seleccione la última versión de Python. Aquí, en su carpeta de descargas, debería ver este paquete. Simplemente haga doble clic en él. Vas a ver este instalador de Python. Si está en Windows, verá esta casilla de verificación aquí: agregue Python a la ruta. Asegúrate de comprobarlo. Es muy importante. De lo contrario, no podrás seguir este tutorial. Simplemente haga clic en continuar. De nuevo, una vez más. Estoy de acuerdo con los términos e instalo la última versión de Python. Ahora aquí debe ingresar la contraseña de nombre de usuario de su computadora, así que hagámoslo muy rápido. A continuación, debe instalar un editor de código. Usamos un editor de código para escribir nuestro código y ejecutarlo. El editor de código más popular para Python es Pychar. Puede obtenerlo de JetBrains.com Pychar. Entonces, en esta página, haga clic en descargar. Deberías ver 2 ediciones diferentes. Una es la edición profesional, que es comercial, y también tenemos esta edición comunitaria, que es gratuita y de código abierto. Así que vamos a descargar la edición de la comunidad. Ahora en su carpeta de descargas, debería tener este paquete. Hagamos doble clic en él. Si está en Windows, verá un asistente de instalación. Así que simplemente haga clic en el botón siguiente hasta que instale Pycharm. Si está en una Mac, debe arrastrar este Pycharm y soltarlo en la carpeta Aplicaciones. Ahora, vamos a abrirlo. La primera vez que abra Pycharm, debe configurar algunas configuraciones. No queremos perder tiempo en esto, así que aquí, vamos a hacer clic en omitir restante y establecer valores predeterminados. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí podemos especificar la ubicación y el nombre de nuestro proyecto Python. Así que agreguemos Hola Mundo a esta ruta. Aquí es donde se guardará nuestro proyecto de Python. Así que vamos a hacer clic en Crear. En esta ventana, puede ver el contenido de nuestro proyecto, así que aquí está nuestro proyecto Hello World. Actualmente, solo tenemos una carpeta dentro de este proyecto, que es la abreviatura de entorno virtual. Hablaremos de entornos virtuales en el futuro. Por lo tanto, actualmente no tenemos ningún archivo Python dentro de este proyecto. Una aplicación real puede constar de decenas, cientos o incluso miles de archivos Python. Así que hagamos clic derecho en el nombre del proyecto y vayamos al nuevo archivo de Python. Vamos a llamar a esta aplicación de archivos. Ahora podemos contraer esta ventana de proyecto haciendo clic en este icono. Así que ahora tenemos más espacio. Vamos a escribir nuestro primer código Python. Vamos a escribir imprimir todo en minúsculas, luego agregar paréntesis, luego agregar comillas, ya sea comillas simples o comillas dobles. Y dentro de esta cita, vamos a escribir Hola Mundo. Así que esto es lo que llamamos una cadena. Una cadena significa una cadena o secuencia de caracteres. En palabras simples, eso significa datos textuales. Por lo tanto, en Python y en muchos otros lenguajes de programación, siempre que tratemos con datos textuales, siempre debemos rodear nuestro texto con comillas. En Python, podemos usar comillas simples o dobles. Ahora, esta impresión que ve aquí es una función incorporada en Python y podemos usarla para imprimir un mensaje en la ventana de nuestra aplicación. Así que déjame mostrarte cómo ejecutar este código. En la parte superior,
Vamos al menú Ejecutar y luego seleccionamos Ejecutar. Tenga en cuenta que hay un acceso directo asociado con este comando. Siempre uso atajos porque aumentan mi productividad. Así que hagamos clic en esto. Ahora selecciona Aplicación. Y aquí, puedes ver esta pequeña ventana. Esto es lo que llamamos la ventana de terminal y muestra la salida de nuestro programa. Así que aquí está el mensaje Hello World impreso en la ventana de la terminal. Ahora, a medida que aprenda más sobre Paysan, aprenderá a crear aplicaciones que tengan una interfaz gráfica de usuario. Ese es un tema avanzado, así que por ahora, no nos preocupemos por eso. Muy bien, ahora hablemos de variables. Usamos variables para almacenar datos temporalmente en la memoria de una computadora. Por ejemplo, podemos almacenar el precio de un producto o el nombre de alguien, su correo electrónico, su edad, etc. Déjame mostrarte. Entonces, para declarar una variable, comenzamos escribiendo un nombre para esa variable, digamos la edad. Luego agregamos un signo igual y luego escribimos un valor, digamos 20. Así que con esto, estamos almacenando el número 20 en algún lugar de la memoria de nuestra computadora y estamos adjuntando esta edad como una etiqueta para esa ubicación de memoria. Así que ahora podemos leer el valor en esta ubicación de memoria e imprimirlo en el terminal. Entonces, en lugar de imprimir Hello World, queremos imprimir el valor de la variable age. Así que voy a eliminar lo que tenemos dentro de los paréntesis y el tipo de edad. Tenga en cuenta que no estoy agregando comillas, porque si ejecuto este programa, veremos la edad del texto en la terminal. No queremos eso, queremos el valor de la variable edad. Así que eliminemos las comillas e imprimamos el valor de la variable edad. Ahora aquí en la barra de herramientas, puede hacer clic en este icono de reproducción para ejecutar su programa o puede usar el acceso directo que le mostré en el último video. Así que el atajo está por aquí. En una Mac, eso es Control, Shift y R, así que ahí lo tienes. Ahora puede ver el valor de la variable edad. Ahora también podemos cambiar el valor de una variable. Por ejemplo, en la línea 2, podemos establecer la edad en 30. Ahora, cuando ejecutamos nuestro programa, vemos 30. Como puede ver, nuestro programa se ejecuta de arriba a abajo. Así es como podemos declarar y usar una variable. Ahora veamos algunos ejemplos más. Así que voy a declarar otra variable llamada precio y establecerla en 19.95. Así que en Paysan podemos usar números con un punto decimal o números enteros. También podemos declarar una variable y asignarle un valor de cadena. Digamos el primer nombre subrayado. Por lo tanto, si queremos usar varias palabras en el nombre de una variable, debemos separarlas con un guión bajo. Esto hace que nuestro código sea más legible. Mira qué pasaría si no usara este subrayado. Esto no es fácil de leer. Así que siempre separamos varias palabras con un guión bajo. Ahora establecemos esto en una cadena, así que podemos usar comillas simples o dobles. Digamos mash. También tenemos un tipo especial de valor llamado valor booleano que puede ser verdadero o falso. Eso es como sí o no en inglés. Déjame mostrarte. Así que declararé que otra variable llamada está en línea y la estableceré en verdadero. También podríamos establecerlo en falso. Lo que tenemos aquí se llama valor booleano. Ahora tenga en cuenta que Paysan es un lenguaje que distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que es sensible a las letras minúsculas y mayúsculas. En este caso, si uso una F minúscula, puede ver un error aquí porque esto no se reconoce en Paysan. So false con F mayúscula es una palabra clave especial en Paysan que representa el valor booleano false. Así es como podemos declarar y usar variables en Paysan. Muy bien, ahora aquí hay un pequeño ejercicio para ti. Imagina que queremos escribir un programa para un hospital. Así que vamos a registrar a un paciente llamado John Smith. Tiene 20 años y es un paciente nuevo. Quiero que declare algunas variables para almacenar estos valores. Y use el cuadro de comentarios a continuación para compartir su código con otros. En este tutorial, le mostraré cómo recibir información del usuario. Entonces, en Paysan, tenemos otra función incorporada llamada input. Usamos esto para leer un valor de la ventana del terminal. Déjame mostrarte. Entonces agregamos paréntesis, luego escribimos una cadena. Aquí podemos escribir un mensaje como ¿cuál es tu nombre? Agregamos un signo de interrogación seguido de un espacio. Verás por qué necesitamos este espacio en un segundo. Así que ejecutemos este programa. Recibimos este mensaje. Ahora tenemos que introducir un valor. Así que hacemos clic aquí. Ahora puedes ver que la zanahoria está separada del signo de interrogación. Esto se debe al espacio en blanco que agregamos aquí. Así que ahora tenemos que escribir un valor, digamos John.
Cuando presionamos Enter, esta función devolverá el valor que ingresamos en la ventana del terminal. Así que podemos obtener ese valor y almacenarlo en una variable. Entonces, declaremos una variable llamada nombre y establezcámosla en el valor de retorno de la función de entrada. Ahora podemos imprimir un mensaje de saludo para este usuario, así que usamos la función de impresión. Saludamos, agregamos un espacio. Ahora, después de la cadena, queremos agregar el valor de la variable de nombre, por lo tanto, use un signo más y luego escriba nombre. Lo que estamos haciendo aquí se llama concatenación de cadenas. Así que estamos combinando esta cadena con otra cadena. Ahora ejecutemos nuestro programa y veamos qué sucede. ¿Cómo te llamas? Mash. Ahora recibimos este mensaje, hola Mash. Así es como podemos usar la función de entrada en Python. Has aprendido sobre los 3 tipos de datos en Python. Tenemos números, cadenas y booleanos. Ahora hay veces que desea convertir el valor de una variable de un tipo a otro. Déjame mostrarte. Así que vamos a usar nuestra función de entrada para leer el nacimiento del usuario aquí. Así que ingrese su nacimiento aquí. Ahora esta función de entrada devolverá un valor, por lo que podemos almacenarlo en una variable llamada año de subrayado de nacimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a escribir código para calcular la edad de este usuario. Así que escribimos una expresión como esta. Actualmente estamos en el año 2020. Entonces, 2020 menos el año de nacimiento, esta expresión o pieza de código producirá un valor. Entonces, una vez más, podemos almacenar ese valor en una variable. Llamemos a esa variable edad. Ahora imprimamos age en la terminal. Ejecutemos nuestro programa y veamos qué sucede. Así que mi año de nacimiento es 1982, entra, ups, nuestro programa se bloqueó. Entonces, cada vez que vea este mensaje rojo, eso indica un error. Así que este error ocurrió en este archivo, que es nuestra aplicación, pi en la línea 2. Justo debajo de eso, puede ver el fragmento de código que generó este error. Así que esa es esta expresión, 2020 menos el año de nacimiento. Ahora debajo de eso puedes ver el tipo de error. Así que aquí tenemos tipos no admitidos para la resta. Tenemos int str. ¿Qué son estos? Bueno, este int es la abreviatura de entero, y eso representa un número entero en la programación. Entonces 2020 es un ejemplo de un número entero. Ahora, el año de nacimiento es un ejemplo de una cadena, porque cada vez que llamamos a la función de entrada, esta función devolverá un valor como una cadena, incluso si ingresamos un número. En otras palabras, cuando ingresé 1982, esta función de entrada devolvió una cadena con estos caracteres, 1982. Así que esta cadena es diferente del número 1982. Son tipos completamente diferentes. Entonces, en este caso, permítanme eliminar estas líneas. La razón por la que obtuvimos este error es que intentamos restar una cadena de un número entero. Así que nuestro código se veía así, 1982. Ahora Python no sabe cómo restar una cadena de un entero. Entonces, para resolver este problema, necesitamos convertir esta cadena en un entero. Ahora en Python, tenemos un montón de funciones integradas para convertir los tipos de nuestras variables. Así que tenemos esta función int. Podemos pasarle nuestro año de nacimiento. Y esto devolverá la representación numérica del año de nacimiento. Entonces, para resolver este problema, necesitamos reemplazar la cadena con la función int. Así que veamos qué está pasando aquí. En la primera línea, llamamos a la función de entrada. Esto devuelve una cadena. En la segunda línea, pasamos la cadena a nuestra función int. La función int devolverá la representación numérica del año de nacimiento. Luego lo restamos de 2020, obtenemos la edad y la almacenamos en la variable edad. Ahora ejecutemos nuestro programa. Así que 1982 y ahí lo tienes. Tengo 38 años. Así es como funciona la función int. Ahora también tenemos otra función incorporada llamada float. Es decir, para convertir un valor en un número de coma flotante. Un número de coma flotante en Python y otros lenguajes de programación es un número con un punto decimal. Así que 10 es un número entero y 10.1 es un flotante. Así que tenemos int, tenemos float y también tenemos bool para convertir un valor en un booleano. Y finalmente tenemos str para convertir un valor en una cadena. Así que estas son las funciones integradas para convertir el tipo de nuestras variables. Ahora, aquí hay un pequeño ejercicio para ti. Quiero que escribas un programa básico de calculadora.
Así que aquí tenemos que introducir dos números. Podemos escribir un número entero o un número con un punto decimal. Y luego nuestro programa imprimirá la suma de estos dos números. Así que pause el video, dedique 2 minutos a este ejercicio y luego vea mi solución. Muy bien, primero vamos a llamar a nuestra función de entrada para leer el primer número. Obtenemos el resultado y lo almacenamos en una variable llamada primero. Ahora, declaremos otra variable llamada segundo y leamos el segundo número. Ahora calculamos la suma, de modo que es primer más segundo. Ahora veamos qué sucede cuando imprimimos suma en el terminal. Así que entro 10 y 20, pero en lugar de 30, obtenemos 1020. Esto se debe a que estamos combinando o concatenando dos cadenas. Entonces, como te dije antes, la función de entrada devuelve una cadena. Así que esta línea será equivalente a 1 es igual a 10. Estamos tratando con una cadena, no con un entero. De manera similar, segundo será 20 como una cadena. Entonces, cuando combinamos dos cadenas, 10 más 20, obtendremos 1020 porque estamos tratando con datos textuales, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este problema, necesitamos convertir los valores que leemos a su representación numérica. Así que aquí, vamos a pasar primero a nuestra función int, y aquí también. Ahora ejecutemos nuestro programa. Así que ingresamos 10 y 20, obtenemos 30. ¿Qué pasa si ingresamos un número de coma flotante? Así que 10.1 y 20. Tenemos un error. Entonces, para resolver este problema, necesitamos tratar ambos valores como flotantes. Así que en lugar de la función int, vamos a usar la función float. Ahora, ejecutemos nuestro programa una vez más. Ingresamos un número entero y un número de coma flotante. Así que el resultado es correcto. Ahora agreguemos una etiqueta por aquí. Así que suma es más suma. Ejecutemos nuestro programa una vez más, 10 y 20. Una vez más, tenemos un error. El error dice que Python solo puede concatenar cadenas, no flotantes a cadenas. Así que en la línea 4, tenemos una cuerda. Estamos concatenando esto con un flotante porque el resultado de esta expresión es un número de coma flotante. Estamos agregando dos flotadores, por lo que el resultado también es un flotador. Así que Python no sabe cómo evaluar código como este. No sabe cómo concatenar un flotante a una cadena. Para resolver este problema, necesitamos convertir algunos en una cadena. Así que aquí es donde usamos la función de agitación. Ahora ejecutemos el programa de nuevo. Así que 10 más 20.1, y aquí está el resultado. Y una última cosa, en este ejemplo, estoy llamando a la función float en el momento en que queremos calcular la suma de estos dos números, pero esto no es un requisito. Podemos llamar a la función float por aquí. Por lo tanto, esta función de entrada devuelve una cadena. Podemos pasar esa cadena a nuestra función float, echa un vistazo, así que flotar paréntesis como este. Entonces, el valor que estamos pasando a la función flotante es el valor que se devuelve de la función de entrada. De manera similar, llamamos a la función float aquí. Ahora, podemos cambiar esta expresión a primer plus second. Esa es otra forma de escribir este fragmento de código. Por lo tanto, la conversión de tipos es importante en Python y otros lenguajes de programación. Hay veces que necesita convertir el tipo de variable a un tipo diferente. En este tutorial, te mostraré un montón de cosas geniales que puedes hacer con cadenas en Python. Así que comencemos declarando una variable llamada curso y configurándola en Python para principiantes. Ahora, esta cadena que tenemos aquí es técnicamente un objeto. Un objeto en Python es como un objeto en el mundo real. Como metáfora, piense en el control remoto de su televisor. Este control remoto es un objeto y tiene un montón de capacidades. Tiene un montón de botones para encender, apagar, cambiar el volumen, etc. de su televisor. Pero en este programa, esta variable de curso está almacenando un objeto de cadena. Este objeto string tiene un montón de capacidades. Por lo tanto, si escribe punto de curso, puede ver todas las capacidades disponibles en un objeto de cadena. Estas son básicamente funciones a las que puede llamar, al igual que las funciones de impresión o entrada. La diferencia es que las funciones de impresión y de entrada son funciones de propósito general. No pertenecen a un objeto en particular.
pero las funciones que ves aquí son específicas de las cadenas. Ahora, con mayor precisión, nos referimos a estos como métodos. Entonces, cuando una función es parte de un objeto, nos referimos a esa función como un método. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una función o un método llamado upper, y lo usamos para convertir una cadena a mayúsculas. Así que si imprimimos el curso superior y ejecutar este programa, podemos ver nuestro curso en mayúsculas. Bastante útil. Ahora, lo que debe comprender aquí es que este método superior no cambia nuestra cadena original, devolverá una nueva cadena. Entonces, justo después de esto, si imprimimos el curso, puede ver que nuestra variable del curso no se ve afectada. Por lo tanto, el método superior devuelve una nueva cadena. Ahora, de manera similar, tenemos otro método llamado lower para convertir una cadena a minúsculas. Tenemos un método llamado find para ver si nuestra cadena contiene un carácter o una secuencia de caracteres. Por ejemplo, aquí podemos pasar y esto devolverá el índice de la primera aparición de y en nuestra cadena. Entonces, en Python, el índice del primer carácter de nuestra cadena es 0. Así que aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Entonces, cuando ejecutemos este programa, verá 1 en la terminal porque el índice de y es 1. Echa un vistazo. 1, voy a borrar esta línea, ya no lo necesitamos. Además, eliminemos esta línea. Ejecutemos el programa. Ahí lo tienes. Como te dije antes, Python es sensible a las letras minúsculas y mayúsculas. Entonces, si paso una Y mayúscula aquí, este método fino devuelve 1 negativo, porque no tenemos una Y mayúscula en esta cadena. También podemos pasar una secuencia de caracteres, por ejemplo, 4. Así que esto devolverá el índice de la palabra 4. Echa un vistazo. Así que son las 7. Ahora hay veces que desea reemplazar algo en una cadena con otra cosa. Para hacer eso, usamos el método de reemplazo, reemplazar. Así que podemos reemplazar 4 con una cadena que contenga el número 4. Echa un vistazo. Python para principiantes. Obviamente, si buscas un carácter o una secuencia de caracteres que no existen en nuestra cadena, no va a pasar nada. Por ejemplo, si tratamos de reemplazar x con 4, obviamente no tenemos x aquí, por lo que no va a suceder nada. Además, al igual que el método superior, el método de reemplazo no modificará nuestra cadena original, así que va a devolver una nueva cadena. Esto se debe a que las cadenas en Python y muchos otros lenguajes de programación son inmutables. No podemos cambiarlos una vez que los creamos. Siempre que queramos cambiar una cadena, terminaremos con un nuevo objeto string en la memoria. Ahora, una última cosa que quiero cubrir en este tutorial. Hay ocasiones en las que desea ver si su cadena contiene un carácter o una secuencia de caracteres. Una forma de hacerlo es utilizando el método find del que hablamos. Veamos si nuestra cadena contiene Python. Ahora, cuando ejecutamos este programa, ese es el índice de la primera aparición de la palabra Python en nuestra cadena. Ahora en Python, también podemos usar el operador in, así que podemos escribir una expresión como esta. Escribimos una cadena, Python, luego escribimos. Esta es una palabra clave especial en Python. Esto es lo que llamamos el operador in. Después de eso, escribimos el nombre de nuestra variable. Entonces, con esta expresión, estamos verificando si tenemos Python en curso. Como puede ver, el código Python es muy legible. Es como un inglés sencillo. Entonces, cuando ejecutamos este programa, en lugar de ver el índice de la primera aparición de Python, vemos un valor booleano. Esto es más deseable en muchos casos. A continuación, vamos a ver las operaciones aritméticas. En este tutorial, voy a mostrarte los operadores aritméticos que tenemos en Python. Estos son los mismos operadores aritméticos que tenemos en matemáticas. Por ejemplo, podemos sumar números, restarlos, multiplicarlos, etc. Así que imprimamos 10 más 3. Cuando ejecutamos este programa, tenemos 13. Así que este es el operador de suma. También tenemos la resta, la multiplicación y la división. Ahora técnicamente tenemos dos tipos diferentes de operadores de división. Tenemos una división con una barra y otra con dos barras. Veamos las diferencias. Si usamos una sola barra, obtenemos un número de coma flotante que es un número con un punto decimal. Pero si usamos barras dobles, obtenemos un número entero, un número entero. También tenemos el operador de módulo que se indica con un signo de porcentaje. Y esto devuelve el resto de la división de 10 por 3. Así que esa es una. Y finalmente, tenemos el operador exponente que se indica con dos asteriscos.
Así que esto es 10 a la potencia de 3. Así que cuando ejecutamos esto, obtenemos 1. Ahora, para todos estos operadores que viste, tenemos un operador de asignación aumentada. Déjame explicarte lo que significa. Digamos que tenemos una variable llamada x, y la establecemos en 10. Ahora queremos incrementar el valor de x en 3. Así que tenemos que escribir código como este, x es igual a x más 3. Cuando Python ejecuta este código, evaluará esta expresión o este fragmento de código. El resultado de esta expresión es 10 más 3, que es 13. Luego almacenará 13 en la X. Ahora hay otra forma de lograr el mismo resultado usando menos código. Podemos escribir X más 3 iguales. Lo que tenemos en la línea 3 es exactamente idéntico a lo que tenemos en la línea 2. Entonces, lo que tenemos aquí se llama operador de asignación aumentada. Así que tenemos este operador de asignación, pero lo hemos aumentado o mejorado. Ahora aquí también podemos usar la resta para disminuir el valor de X en 3. Podemos usar la multiplicación y así sucesivamente. Así que estos son los operadores aritméticos en Python. Muy bien, déjame hacerte una pregunta. Voy a declarar una variable llamada x y establecerla en 10 más 3 por 2. ¿Cuál crees que es el resultado de esta expresión? Esta es una pregunta matemática básica que desafortunadamente mucha gente no responde. La respuesta es 16. Aquí está la razón. En matemáticas, tenemos este concepto llamado precedencia de operadores, y eso determina el orden en que se aplican estos operadores. Así que la multiplicación y la división tienen un orden superior. Así que esta parte de la expresión se evalúa primero. Así que 2 por 3 es 6, y luego el resultado se suma a 10. Es por eso que el resultado de esta expresión es 16. Ahora en Python, la precedencia del operador es exactamente como las matemáticas, pero siempre podemos cambiarla usando paréntesis. Por ejemplo, en esta expresión, si queremos que 10 más 3 se evalúen primero, podemos ajustarlo entre paréntesis. Así que así. Ahora, cuando ejecutemos este código, veremos 26 porque 10 más 3 es 13, y dividido por 2 es 26. Vamos a verificar esto. Así que imprime X y obtenemos 26. Así que aprende sobre los operadores aritméticos en Python. Ahora en Python, tenemos otro conjunto de operadores llamados operadores de comparación. Usamos estos operadores para comparar valores. Déjame mostrarte. Así que voy a declarar una variable llamada x y establecerla en una expresión como esta. 3 es mayor que 2. Entonces, lo que tenemos aquí, este fragmento de código, esta expresión se llama expresión booleana porque produce un valor booleano. Entonces, en este caso, como 3 es mayor que 2, el resultado de esta expresión es el verdadero booleano. Así que si imprimimos x, obtenemos true en la terminal. Así que aquí está el operador mayor que. También tenemos mayor que o igual a, tenemos menor que o igual a. Aquí está el operador de igualdad, que se indica con dos signos iguales. No confunda esto con el operador de asignación. Así que aquí estamos comparando 3 y 2 para la igualdad. Entonces, si ejecutamos nuestro programa, vemos falso porque 3 no es igual a 2. Así que aquí está el operador de igualdad. También tenemos el operador no igualdad que se indica con un signo de exclamación seguido de un signo igual. Así que recapitulemos rápidamente. Aquí están los operadores de comparación que tenemos en Python. Mayor que o igual a, menor que o igual a, igual y no igual. Estos operadores son extremadamente importantes en los programas reales de Python porque a menudo tenemos que comparar valores para evaluar ciertas condiciones. Lo verás pronto. En Python, tenemos otro conjunto de operadores llamados operadores lógicos. Usamos estos operadores para construir reglas y condiciones complejas. Déjame mostrarte. Así que voy a declarar una variable llamada precio y establecerla en 25. Ahora imprimamos una expresión booleana como esta. El precio es superior a 10. Ahora digamos que queremos verificar si el precio está entre 10 y 30. Aquí es donde usamos el operador lógico AND. Así que escribimos AND, y justo después de eso escribimos otra expresión booleana. Así que el precio es inferior a 30. Entonces, con este operador AND, si ambas expresiones booleanas devuelven verdadero, el resultado de esta expresión completa será verdadero. Echa un vistazo. Así que en este caso nos hacemos realidad porque el precio está entre 10 y $30.
También tenemos el operador OR. Con el operador OR, si al menos una de estas expresiones booleanas devuelve verdadero, el resultado de esta expresión completa será verdadero. Para demostrar esto, voy a cambiar el precio a 5. Veamos cómo Python va a ejecutar este código. Así que primero vamos a ver esta expresión booleana. ¿El precio es superior a 10? No, no lo es. Así que seguirá adelante. Luego mirará la segunda expresión booleana. ¿El precio es inferior a 30? Seguro que sí. Así que el resultado de toda esta expresión será verdadero. Echa un vistazo. Ahí lo tienes. También tenemos el operador NOT, que básicamente invierte cualquier valor que le des. Déjame mostrarte. Así que vamos a tener una expresión booleana, precio mayor que 10. El resultado de esta expresión es falso. Ahora, si aplicamos el operador NOT, esto invertirá falso a verdadero. Así que cuando ejecutamos el programa, obtenemos la verdad. Así que recapitulemos rápidamente. En Python, tenemos tres operadores lógicos. Tenemos AND lógico, que devuelve verdadero si ambas expresiones devuelven verdadero. Tenemos OR lógico, que devuelve verdadero si al menos una expresión devuelve verdadero. Y no lo tenemos, lo que invierte cualquier valor que le demos. En este tutorial, vamos a hablar sobre las sentencias if en Python. Usamos declaraciones if para tomar decisiones en nuestros programas. Por ejemplo, podemos declarar una variable llamada temperatura, y dependiendo del valor de esta variable, podemos imprimir diferentes mensajes en el terminal. Déjame mostrarte. Así que aquí está nuestra variable de temperatura. Lo configuramos en 35. Ahora digamos que si la temperatura es superior a 30, queremos imprimir un mensaje que diga que es un día caluroso. Entonces escribimos if, luego escribimos una condición, y aquí es donde usamos nuestros operadores de comparación. Así que escribimos temperatura superior a 30. Luego, agregamos dos puntos y vemos qué sucede cuando presiono Enter ahora. El carácter tiene sangría, y esto representa un bloque de código. Por lo tanto, el código que escribimos aquí se ejecutará si esta condición es verdadera. De lo contrario, no se ejecutará. Déjame mostrarte. Así que vamos a imprimir, es un día caluroso. Y por cierto, tenga en cuenta que aquí he rodeado la cadena con comillas dobles porque aquí tenemos una comilla simple como apóstrofe. Así que no podía declarar una cadena como esta con comillas simples. Si escribo es un día caluroso, mira, Python se confunde porque cree que esta comilla simple representa el final de nuestra cadena, por lo que no reconoce los caracteres posteriores, ¿de acuerdo? Es por eso que usamos comillas dobles aquí, para que podamos tener un apóstrofe en nuestra cadena. Así que es un día caluroso. Ahora, si presiono Enter nuevamente, el carácter se sangra. Entonces, el código que escribimos aquí será parte de nuestro bloque if y se ejecutará si esta condición es verdadera. Así que aquí podemos imprimir un segundo mensaje, beber mucha agua. Ahora para terminar este bloque, presionamos Enter y luego presionamos mayús y tocamos. La zanahoria ya no tiene sangría, por lo que el código que escribimos aquí siempre se ejecutará sin importar si esta condición es verdadera o no. Ahora, en lenguajes de programación basados en C como C++, C, Java y JavaScript, representamos un bloque de código con llaves. Así que comienzas un bloque de código con una llave izquierda y luego lo terminas con una llave derecha. En Python, no tenemos llaves, así que usamos sangría para representar un bloque de código, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estas dos líneas están sangradas y eso significa que son parte de este bloque de código. Ahora, ejecutemos el programa y veamos qué sucede. Así que vemos estos dos mensajes porque la temperatura es mayor que 30. Ahora, si cambio la temperatura a 25 y ejecuto el programa de nuevo, no vemos nada, ¿de acuerdo? Ahora, después de este bloque, imprimamos listo. Debido a que este código no tiene sangría, siempre se ejecutará. No es parte de nuestro bloque if, ¿de acuerdo? Así que échale un vistazo. Aquí está el mensaje hecho. Ahora, agreguemos una segunda condición. Entonces, si la temperatura no es mayor que 30, eso significa que es menor o igual a 30. Así que voy a añadir una segunda condición. Entonces, si la temperatura está entre 20 y 30, quiero imprimir que es un buen día. Así que aquí escribimos Aleph, que es la abreviatura de Aleph, y aquí escribimos una segunda condición. Por lo tanto, temperatura superior a 20. Agregamos dos puntos, presionamos Enter. Ahora tenemos un nuevo bloque. Así que aquí podemos imprimir, es un buen día.
Entonces, si esta condición es verdadera, eso significa que la temperatura es mayor que 20 y menor o igual a 30. Ahora, lo que tenemos aquí se llama un comentario. Es por eso que está atenuado, no es un código real, es solo una nota que agregamos a nuestro programa. Python no va a ejecutar esto. Entonces, cada vez que escribimos un signo de libra, lo que tenemos después se trata como un comentario, ¿de acuerdo? Entonces, si esta condición es verdadera, veremos este mensaje en la terminal. Ejecutemos nuestro programa y verifiquemos esto. Ahí lo tienes. La temperatura es de 25. Por eso vemos este mensaje. Ahora podemos tener tantas condiciones como queramos. No hay limitaciones, ¿de acuerdo? Así que agreguemos otra condición. La temperatura ILIF es superior a 10, luego vamos a imprimir, hace un poco de frío. Ahora, en este caso, si esta condición es verdadera, eso significa que la temperatura es mayor que 10 y menor o igual a 20. Ahora, finalmente, si la temperatura es inferior a 10, imprimamos un mensaje que diga que es un día frío. Así que aquí escribimos else, luego agregamos dos puntos y ahora tenemos un nuevo bloque. Por lo tanto, este código se ejecutará si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera. Así que aquí podemos imprimir, se llama. Así es como usamos las declaraciones if para tomar decisiones en nuestros programas. Aquí hay un gran ejercicio para que practiques lo que has aprendido hasta ahora. Quiero que escribas un programa convertidor de peso como este. Así que este programa me pregunta por mi peso. Entro en 170. Luego, me pregunta si el peso está en kilogramos o libras. Así que puedo escribr K para kilogramos o L para libras. Puedo escribir una L minúscula o una L mayúscula, no importa. Así que vamos con una L minúscula. Ahora me dice que el peso en kilogramos es 76.5. Así que adelante, dedique 5 minutos a este ejercicio. Puede usar el cuadro de comentarios a continuación para compartir su código con otros. Y luego, cuando termines, vuelve, mira mi solución. Así que primero llamamos a nuestra función de entrada para hacer la primera pregunta, peso. Obtenemos el resultado y lo almacenamos en una variable llamada peso. A continuación, llamamos a la función de entrada una vez más para hacer la segunda pregunta, ¿está en kilogramos o libras? Obtenemos el resultado y lo almacenamos en una variable llamada unidad. Aquí es donde vamos a usar una declaración if. Por lo tanto, queremos verificar si la unidad es igual a K. Luego debemos convertir el peso a libras e imprimirlo en un terminal. Sin embargo, con este código, si escribo una K minúscula, esta condición no será cierta porque antes te dije que Python es un lenguaje que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, necesitamos convertir esta cadena a mayúsculas. Anteriormente hablamos sobre los métodos de cadena. Entonces, si escribimos punto, podemos ver todas las funciones o métodos disponibles en un objeto de cadena. Así que usamos el método upper y esto devuelve una nueva cadena en mayúsculas. Ahora, si esta condición es cierta, primero tenemos que convertir el peso a libras. Así que declaramos una nueva variable llamada converted, obtenemos el peso y lo dividimos por 0.45. Y luego podemos imprimir esto en una terminal. Entonces decimos que el peso en libras es, luego lo agregamos y lo convertimos. Ahora para terminar este bloque, presionamos mayús y tocamos, de lo contrario, dos puntos. Entonces, si esta condición no es cierta, eso significa que el peso se ingresó en libras. Así que tenemos que convertirlo a kilogramos. Una vez más, declaramos una variable, la convertimos y la establecemos en peso por 0,45. Y luego imprimimos el peso en kilogramos. Y aquí concatenamos esta cadena con el convertidor. Muy bien, ahora tenemos que terminar este bloque. Así que presionamos Enter, luego Shift y Tab. Bien. Ahora, si ejecutamos este programa, veremos un error. Déjame mostrarte. Así que vamos a ejecutarlo. Aquí voy a entrar en 170. Luego escribo una L minúscula. Bien, aquí hay un error. No se puede multiplicar la secuencia por un NOEN de tipo float. Así que aquí es donde tenemos este error cuando intentamos multiplicar el peso por 0.45. Así que esa es la línea 7 en nuestro código. Ahora, la razón por la que esto sucede es porque la variable de peso está almacenando un objeto de cadena, porque antes te dije que la función de entrada siempre devuelve una cadena. Así que aquí tenemos que convertir el peso en un número. Podemos usar la función int o la función float.
Ejecutemos el programa una vez más. Así que 170 en libras. Aquí hay un segundo error. Solo puede concatenar una cadena, no flotar en una cadena. Y ese error ocurrió aquí cuando intentamos imprimir el peso en kilogramos. Así que mira la línea 7. En este caso, el peso es un número entero. Estamos multiplicando un entero por un flotante y el resultado de esta operación será un flotante. Ahora en la línea 8, estamos tratando de concatenar o combinar una cadena con un flotante y Paysan no sabe cómo ejecutar este código. Para resolver este problema, necesitamos convertir este flujo en una cadena. Así que aquí usamos la función de agitación incorporada. Ejecutemos el programa y veamos qué sucede. Así que 170 en libras, y aquí está mi peso en kilogramos. Ahora intentemos ingresar un peso en kilogramos. Así que ejecútalo una vez más. Digamos 76 kilos. Aquí tenemos un error familiar. Solo puede concatenar cadena a cadena, no flotar. Así que este error ocurrió en la línea 5 donde intentamos concatenar una cadena a un flotante. Entonces, una vez más, necesitamos convertir esto en un objeto string. Ahora ejecutemos el programa una vez más. 76 kilos es igual a 168 libras. Hola chicos, solo quería hacerles saber que tengo una escuela de codificación en línea en codewebmarch.com, donde pueden encontrar muchos cursos sobre desarrollo web y móvil. De hecho, tengo un curso completo de Paysan que te enseña todo sobre Paysan, desde los conceptos básicos hasta conceptos más avanzados. Entonces, después de ver este tutorial, si desea obtener más información, puede consultar mi curso de Paysan. Viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días y un certificado de finalización que puede agregar a su currículum. En caso de que esté interesado, el enlace está debajo de este video. En este tutorial, vamos a hablar sobre los bucles while en Paysan. Usamos bucles while para repetir un bloque de código varias veces. Por ejemplo, supongamos que desea imprimir los números del 1 al 5. Una forma pobre de hacer esto es escribir código como este. Imprima 1, luego imprima 2, imprima 3, imprima 4 e imprima 5. Ahora, ¿por qué es este un mal enfoque? Bueno, ¿y si quisieras imprimir los números del 1 al 1.000.000? No queremos escribir 1.000.000 de líneas de código, cada línea imprimiendo un número. Aquí es donde usamos los bucles while. Así que comenzaremos declarando una variable como i y la estableceremos en nuestro número inicial, digamos 1. Luego escribimos while, y aquí escribimos una condición. Entonces, una vez más, podemos usar nuestros operadores de comparación. Digamos que menos de 5, menor o igual a 5. Mientras esta condición sea verdadera, el código que escribamos dentro del bloque while se ejecutará. Así que aquí escribimos 2 puntos, luego presionamos Enter. Ahora tenemos un bloque de código. En este bloque podemos imprimir y luego tenemos que incrementar y en 1. Así que pusimos y en i más 1. Si no hacemos esto, siempre seré 1 y este bloque de código se ejecutará indefinidamente. Nunca terminará. Básicamente, nuestro programa continuará ejecutándose hasta que se quede sin memoria. Entonces, en la primera iteración, y es 1 es menor que 5, por lo que Paysan ejecutará este bloque de código. Imprimirá 1 en el terminal, y luego y se convierte en 2. Entonces el control vuelve por aquí. Así que Paysan evalúa esta condición. 2 es menor o igual a 5. Entonces la condición es verdadera. Y una vez más, Paysan ejecutará este bloque una vez más. En la segunda iteración, vamos a ver 2 en la terminal y luego me convertiré en 3. Así que esto continuará hasta que esta condición ya no sea cierta. Déjame mostrarte. Así que ejecutemos este programa. Ahora vemos los números del 1 al 5. Así que esta es la belleza de los bucles while. Puedo cambiar fácilmente de 5 a 1000. Y por cierto, estoy separando estos 3 dígitos usando un guión bajo. Esto hace que mi número sea más legible. No tenemos que agregar esto, pero solo hace que nuestro código sea más legible. Así que ejecutemos el programa. Ahora vemos los números del 1 al 1000. Es mucho más fácil que 1000 líneas de código imprimiendo un número cada una, ¿de acuerdo? Ahora déjame mostrarte algo realmente genial. Así que voy a cambiar esto a 10. Ahora, en lugar de imprimir y, quiero imprimir una expresión. Así que voy a multiplicar y por una cadena, un asterisco. Ahora puede que estés confundido aquí, porque antes te dije que en Paysan, no podemos concatenar un número a una cadena, pero aquí estoy usando el operador de multiplicación. Bueno, esto es diferente. Podemos multiplicar un número por una cadena, y esto repetirá esa cadena en función del valor de ese número. Así que si yo es 1, vamos a ver un asterisco.
Si es 5, vamos a ver 5 asteriscos. Déjame mostrarte. Entonces, cuando ejecutamos este programa, vemos esta forma de triángulo, porque en la primera iteración y es 1, por lo que vemos un asterisco. En cada iteración y se incrementa en 1, por lo que vemos un asterisco adicional. Y finalmente en la última iteración y es 10, y vemos 10 asteriscos en la terminal. Así que has aprendido sobre 3 tipos de datos en Python. Tenemos números, que pueden ser enteros o flotantes. Tenemos booleanos y cadenas. Estos son a los que nos referimos como tipos primitivos o básicos en Python. Ahora en Python también tenemos un montón de tipos complejos. Estos tipos complejos son muy útiles en la construcción de aplicaciones reales. En este tutorial, vamos a hablar de listas. Usamos listas siempre que queremos representar una lista de objetos, como una lista de números o una lista de nombres. Déjame mostrarte. Así que voy a declarar una variable llamada nombres y establecerla en una lista de nombres. Así que aquí agregamos corchetes para representar una lista. Y ahora podemos agregar uno o más objetos dentro de esta lista. En esta lista agregamos un montón de nombres, como John, Bob, Mars, Sam y Mary. Así que separamos estos elementos como elementos usando una coma, ¿de acuerdo? Ahora imprimamos nuestra lista. Así que imprime nombres. Echa un vistazo, sale exactamente como rotamos. Ahora también podemos obtener elementos individuales en esta lista. Por ejemplo, si queremos obtener el primer elemento de esta lista, aquí escribimos un par de corchetes y dentro de los corchetes escribimos un índice. El índice del primer elemento de esta lista es 0. Así que ahora, cuando ejecutemos este programa, vamos a ver a John en la terminal. Ahí lo tienes. Ahora, en Python, también podemos usar un índice negativo. Esta es una característica que personalmente no he visto en otros lenguajes de programación. Entonces, si 0 representa el primer elemento de esta lista, ¿qué crees que representa el 1 negativo? Representa el último elemento de esta lista. Vamos a verificarlo. Así que ejecutemos el programa y aquí está Mary. ¿Qué pasa con el 2 negativo? Bueno, eso representa el segundo elemento del final de la lista. Así que ejecutemos el programa y aquí está Sam. Ahora también podemos cambiar un objeto en un índice dado. Por ejemplo, digamos que cometimos un error y este Juan no debe escribirse con una H, así que tenemos que restablecerlo. Escribimos nombres de 0. Ahora tratamos esto como una variable regular, así que lo establecemos en un nuevo valor. Lo configuramos en John sin H. Ahora imprimamos nuestra lista. Y aquí está nuestra lista actualizada. Hermoso. También podemos seleccionar un rango de valores. Por ejemplo, digamos que solo nos interesan los primeros 3 nombres. Así que aquí, escribimos corchetes, y aquí necesitamos escribir 2 índices, un índice inicial y un índice final. Nuestro índice de inicio es 0 porque queremos comenzar desde aquí, y nuestro índice final será 0, 1, 2 más 1, eso será 3. Así que agregamos 2.3. Por lo tanto, Python devolverá todos los elementos desde el índice de inicio hasta el índice final, pero excluyendo el índice final. Por lo tanto, devolverá los elementos en el índice 0, 1 y 2. Echa un vistazo. Aquí están los primeros 3 nombres. Y por cierto, esta expresión no modifica nuestra lista original. Devuelve una nueva lista. Entonces, justo después de esta declaración de impresión, si imprimimos nuestra lista original, puede ver que no ha cambiado. Así es como usamos las listas en Python. Anteriormente te dije que las fortalezas en Python son objetos. Los objetos en la programación son como objetos en el mundo real, como su teléfono móvil, su bicicleta, el control remoto, su televisor, etc. Tienen ciertas capacidades. Entonces, si escribimos una cadena aquí y luego presionamos punto, podemos ver todas las funciones o métodos disponibles en un objeto de cadena en Python. Ahora, las listas también son objetos. Por lo tanto, tienen un montón de métodos para agregar elementos o eliminarlos, etc. Déjame mostrarte. Así que voy a declarar una lista de números. Digamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, para agregar un nuevo elemento al final de esta lista, podemos usar el método append. Así que escribimos números que anexan, y aquí escribimos 6. Ahora imprimamos nuestra lista. Así que aquí está nuestra lista actualizada. Hermoso. Ahora,
¿Qué pasa si desea insertar un número en algún lugar en el medio o al principio? Para eso, usamos el método insert. Así que vamos a llamar al método insert. Ahora en la parte superior, vaya al menú Ver y mire información de parámetros. Mira el atajo. En una computadora Mac es comando IP, en Windows probablemente sea control IP. Si usamos este atajo, podemos ver los valores que espera este método. Por lo tanto, el primer valor que espera este método es un valor de índice, y el tipo de este valor es un número entero. Entonces, si quiero insertar un valor al principio de esta lista, debo pasar 0 como índice del primer elemento, ¿verdad? Así que pasemos el 0. Ahora, el segundo valor está resaltado. Entonces, el segundo valor es un objeto y el tipo de eso básicamente significa que puede ser de cualquier tipo. Podemos pasar un número, podemos pasar un booleano, podemos pasar una cadena, podemos pasar una lista o cualquier tipo de objetos en Python. Así que voy a pasar uno negativo. Ahora ejecutemos nuestro programa. Podemos ver que uno negativo apareció al principio de nuestra lista. También tenemos un método para eliminar elementos. Así que llamemos a quitar 3. Ejecutemos el programa. 3 se ha ido. Solo tenemos 1, 2, 4 y 5. Ahora, si desea eliminar todos los elementos de la lista, llamamos al método clear. Tan claro, este método no espera ningún valor. Así que ejecutemos nuestro programa. Nuestra lista está vacía. Ahora, a veces, desea saber si un elemento determinado existe en nuestra lista o no. Para hacer eso, usamos el operador in. Así que eliminemos esta línea. En lugar de imprimir nuestra lista de números, voy a imprimir una expresión, 1 en números. Así que aquí estamos usando el operador in. Estamos comprobando si hay 1 en la lista de números. Así que esta es una expresión booleana, devuelve un valor booleano. Echa un vistazo. Así que nos hacemos realidad. Obviamente, si buscamos un valor que no existe en esta lista, como 10, obtenemos falso, ¿de acuerdo? Ahora, finalmente, hay ocasiones en las que desea saber cuántos elementos tiene en una lista. Para hacer eso, puede usar la función len incorporada. Así que vamos a imprimir len de números. Por lo tanto, len es una función incorporada, al igual que la función de impresión. Es por eso que se resalta como púrpura. Devuelve el número de elementos de una lista. Echa un vistazo. Así que tenemos 5 elementos en esta lista. Al escribir programas en Python, hay ocasiones en las que desea iterar sobre una lista y acceder a cada elemento individualmente. Déjame mostrarte. Así que voy a declarar una lista de números. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si imprimimos esta lista, sale exactamente como la escribimos usando la notación de corchetes. Pero, ¿y si quisiéramos imprimir cada artículo en una línea separada? Ahí es donde usamos el bucle for. Déjame mostrarte. Así que no vamos a imprimir la lista completa. En su lugar, vamos a escribir para. Ahora declaramos una variable que se llama variable de bucle. Llamémoslo artículo. Luego escribimos números. A continuación, agregamos 2 puntos para iniciar un bloque de código. Así que esto es lo que llamamos un bucle for. Con este bucle for, podemos iterar sobre todos los elementos de esta lista. En cada iteración, esta variable de elemento contendrá un valor. Entonces, en la primera iteración, el elemento será igual a 1, y la segunda iteración será igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, si imprimimos un elemento y ejecutamos nuestro programa, vemos cada elemento en una nueva línea. Así es como usamos un bucle for. Ahora también podríamos lograr lo mismo usando un bucle while, pero nuestro código sería un poco más largo. Déjame mostrarte. Por lo tanto, tendríamos que comenzar declarando una variable de bucle fuera de nuestro bucle while. Digamos que lo pusimos a 0. Ahora decimos mientras y es menor que. Bien, tenemos que averiguar cuántos elementos tenemos en esta lista. Así que usamos la función len de números. Por lo tanto, siempre que y sea menor que la longitud de la lista, imprima. Ahora podemos usar la notación de corchetes para obtener el elemento en este índice. Así que los números de i ahora tenemos que incrementar y en 1. Así que i es igual a i más 1. Ejecutemos el programa y veamos qué obtenemos.
Así que tenemos los números del 1 al 5. Estos están saliendo de nuestro bucle for. Y luego obtenemos los números del 1 al 5 una vez más. Estos están saliendo de nuestro bucle while. Ahora, si compara estos dos enfoques, definitivamente puede ver que la implementación que usa el bucle for es más corta y más fácil de entender. No tenemos que usar la notación de corchetes, no tenemos que llamar a la función de longitud. No tenemos que declarar una variable de bucle, y luego incrementarla explícitamente. Por lo tanto, con el bucle for, en cada iteración, la variable item contendrá automáticamente un valor en esta lista. En este tutorial, vamos a hablar sobre la función de rango en Python. Usamos la función de rango para generar una secuencia de números. Déjame mostrarte. Entonces escribes rango. Esta es una función incorporada, al igual que las funciones de impresión e entrada. Aquí podemos pasar un valor como 5, y esto devolverá un objeto de rango. Un objeto de rango es un objeto que puede almacenar una secuencia de números. Déjame mostrarte. Así que llamemos a esos números. Así que este es un objeto de rango. En este objeto, vamos a tener los números de 0 a 5, pero excluyendo 5. Ahora, si imprimimos números, vamos a ver este rango de mensajes de 0 a 5, no los números reales, porque esta es la representación predeterminada de un objeto de rango. Para ver los números reales, necesitamos iterar sobre este objeto de rango usando un bucle for. En el último video, aprendiste a iterar sobre una lista usando un bucle for, pero también podemos iterar sobre un objeto de rango usando un bucle for. Básicamente, podemos usar el bucle for con cualquier objeto que represente una secuencia de objetos. Así que en lugar de imprimir números, vamos a usar un bucle for. Para el número en números, vamos a imprimir el número. Echa un vistazo. Ahora vemos los números del 0 al 4. Por lo tanto, el rango de 5 genera una secuencia de números que comienza desde 0 hasta el número que especificamos aquí. Ahora, si suministramos dos valores, el primer valor se considerará el valor inicial y el segundo valor se considerará el valor final y se excluirá. Entonces, el rango de 5 a 10 generará los números del 5 al 9. Echa un vistazo. Ahí lo tienes. Ahora también podemos proporcionar un tercer valor, y eso se usará como un paso. Entonces, digamos que en lugar de tener una secuencia de números como 5, 6, 7, 8, 9, queremos saltar dos números a la vez. Así que 5, 7, 9, y así sucesivamente. Así que aquí pasamos 2 como el paso. Echa un vistazo. Así que obtenemos estos números impares, 5, 7 y 9. Así que esta es la función de rango en Python. Muy a menudo, se ve la función de rango utilizada como parte de un bucle for, porque realmente no necesitamos almacenar el resultado en una variable separada. Podemos llamar a la función de rango aquí, donde estamos usando la variable numbers. Así que podemos escribir rango de 5, y esto devolverá un objeto de rango que contiene los números de 0 a 4. Echa un vistazo. Ahí lo tienes. Así que realmente no necesitamos almacenar el resultado en una variable separada como números. Ahí lo tienes. En este tutorial, vamos a hablar sobre tuplas en Python. Las tuplas son como listas. Los usamos para almacenar una secuencia de objetos, pero las tuplas son inmutables, lo que significa que no podemos cambiarlas una vez que las creamos. Déjame mostrarte. Así que voy a empezar por definir una lista de números, 1, 2, 3. Ahora usamos corchetes para definir una lista y paréntesis para definir una tupla. Así que ahora esta variable numbers está almacenando una tupla. Si intentamos reasignar, digamos el primer elemento, obtendremos un error. El objeto de tupla no admite la asignación de elementos. Así que esto es lo que quise decir con tuplas son inmutables. Son inmutables. Además, si escribimos números, puntos, no verá ningún método como anexar, insertar, eliminar, etc. Solo tenemos recuento e índice. Count devuelve el número de apariciones de un elemento. Por ejemplo, si tenemos, digamos, 2 triples en esta caída y recuento de llamadas de 3, esto devolverá 2. El otro método que tenemos aquí es index, y esto devuelve el índice de la primera aparición del elemento dado. Ahora, estos otros métodos que ves aquí que comienzan con un guión bajo, se llaman métodos mágicos. Es un tema avanzado y lo he cubierto en detalle en mi curso completo de programación de Python. Si estás interesado, el enlace está debajo de este video. Así que las tuplas son inmutables. No podemos cambiarlos una vez que los creamos.
Ahora, en términos prácticos, la mayoría de las veces usaría listas, pero hay ocasiones en las que una vez que crea una lista de objetos, desea asegurarse de que en algún lugar de su programa, usted u otra persona no va a modificar accidentalmente esa lista. Si ese es el caso, entonces deberías usar un tuple. Hola chicos, solo quería hacerles saber que tengo una escuela de codificación en línea en codewithmarch.com, donde pueden encontrar muchos cursos sobre desarrollo web y móvil. De hecho, tengo un curso completo de Python que te enseña todo sobre Python, desde los conceptos básicos hasta conceptos más avanzados. Entonces, después de ver este tutorial, si desea obtener más información, puede consultar mi curso de Python. Viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días y un certificado de finalización que puede agregar a su currículum. En caso de que esté interesado, el enlace está debajo de este video.